8 de la mañana con 27 minutos, 8 con 27 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada. Se trata de la PhD en Gestión de Biodiversidad, máster en Ciencias Ambientales, María Verónica Iñiguez. ¿Cómo está, doctora Iñiguez? Buenos días. Bienvenida. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en su primera emisión. Ayer el río Malacato se volvió a desbordar y provocó otra inundación en Loja. La evaluación del COE realizada indica que se reportan daños en 15 sectores y barrios del cantón y se contabilizan al menos 17 familias afectadas, algo que no se veía en los últimos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se encuentra una explicación a esta situación que está atravesando Loja y gran parte del país por esta fuerte temporada invernal? Bienvenida, buenos días. Licenia, Alexis, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Siempre un placer poder compartir en este espacio. Un saludo también a toda la ciudadanía que está conectada en estos momentos. En efecto, estamos atravesando una época invernal. Ha subido un poco de la magnitud, sobre todo de lo normal o de lo que se esperaba, y que ha dejado estragos no solo en la ciudad de Loja. Lo que acaba de comentar Licenia está acontecido dentro de nuestra ciudad, pero el cantón y así como la provincia también han sido severamente afectados por toda esta época invernal. Y muchas veces lo que estamos preguntando, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Creo que eso es la primera interrogante que siempre salta, es conocer por qué se está dando esto, si realmente lo conocíamos de antemano, si podíamos tal vez prever algo al respecto, ¿no? Y es que en otra ocasión, así como alguna vez compartimos aquí en cuanto a la época en cambio de estiaje, Uh-huh. también tenemos un monitoreo, sabemos perfectamente cuáles son las condiciones climáticas y cuáles son los factores que forman el clima de nuestro país. Y creo que es importante partir desde allí. Entonces me va a tomar un poquito, un tiempo muy rápido para explicar que en este momento nosotros estamos atravesando por los meses, es decir, en el mes de marzo, estamos con la visita, la llegada de la corriente cálida del Niño, que no es lo mismo que el fenómeno del Niño, eso es importante decirlo, porque el fenómeno es un fenómeno cíclico que usualmente causa muchos estragos, pero la corriente cálida viene año a año y eso es lo que hace que aumente la humedad, se condense el agua en la atmósfera, se formen las nubes y caiga la precipitación. Entonces, esto sería lo normal que nosotros deberíamos estar viviendo en este mes. Ujú. Sin embargo, lo que los expertos nos están anunciando ahora es que hay la combinación de tres fenómenos que están haciendo que esta cantidad de precipitaciones sea mucho mayor todavía, ¿no? Entonces, tenemos ya nuestra temporada invernal, que es la normal de nuestro país, a la que se suma esto que le llaman la niña Modoki, que no es una niña, no debe confundirse también con una niña, sino es una variante que lo que hace en cierta época del año es aumentar la cantidad de precipitaciones que se suman a las que ya tenemos. Se suma otro fenómeno climático más, que es la oscilación de Madden-Julián, que también es un fenómeno, digámoslo, climatológico que ocurre en cambio en periodos de ciclo corto, de 30 a 60 días, que también aumentan las precipitaciones. Y finalmente nosotros nos encontramos geográficamente como Ecuador en la zona de convergencia intertropical, que también suele moverse y en esta época del año también produce mayor cantidad de precipitaciones. Todo esto que acabo de mencionar son tres fenómenos juntos que con la época en la que nos encontramos hace que la cantidad de precipitaciones sea superior. Era prevenible, también se puede monitorear. Se conoce por los expertos que sí hay algo sobre la normalidad, pero se sabía nuevamente que en esta época había ya la posibilidad de que existan lluvias bastante extensas y que se vinieron advirtiendo además por el mismo Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que ya estaban presentes en nuestro territorio y que además se van a extender más adelante, siquiera por un mes más. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo ahora nuevamente era un fenómeno que podía ser prevenido, que demandaba una atención constante, un trabajo permanente en territorio que tiene que hacerse desde el gobierno central, así como desde los gobiernos autónomos descentralizados, para evitar los desastres que estamos viviendo ahora. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, un gusto saludarle. Ahora la pregunta es, la confluencia de estos tres factores, del fenómeno de la niña Modoki, de la zona de convergencia intertropical y de la oscilación Madden-Julián, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿O eso es difícil de pronosticar? Como para entender que esta situación crítica que estamos viviendo, atravesando, no sé, va a durar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, etcétera. Lo que nos dicen los meteorólogos y sobre todo los oceanógrafos es que probablemente se extienda hasta abril. Es decir, que tenemos todavía este mes de marzo
y todavía el mes de abril acompañándonos con fuertes precipitaciones. Así que básicamente estamos en la antesala de lo que todavía puede venir sucediendo. Ahora, es importante también tener como telón de fondo al cambio climático, entender que el cambio climático siempre está metiendo ahí su manita y que por lo tanto estas predicciones a veces pueden salirse un poco de lo esperado. Pero en tendencia tendríamos que analizar que las precipitaciones se mantendrían en la misma intensidad en la que estamos viviendo ahora. Es decir, estas mismas inundaciones en diferentes puntos del país no se van a, o sea, se evacuó el agua, pero otra vez va a llover y así vamos a estar durante más de un mes. Por supuesto, y esa es la necesidad que tenemos en la que el gobierno actúe inmediatamente. El caso específico de Loja, que no es la única, hay que entender que hay 8 provincias a nivel nacional que se encuentran en estado de emergencia, una de ellas es Loja, pero solo a nivel de ciudad. Por eso hay un exhorto para que los diferentes cantones en toda la provincia y en las diferentes provincias, cantones de todas las provincias afectadas, se declaren en estado de emergencia. ¿Por qué lo digo de esta forma? El día de ayer en Loja se anunciaba recién el pago del adeudado desde el gobierno central hacia el GAT de Loja del mes de febrero. Un dinero que tenía que ser dado para ser destinado a diferentes obras que se realizan año a año en cada uno de los territorios. Este dinero se da y ahora tiene que ser utilizado para las emergencias, es decir, no hay un dinero de emergencia que se esté dando desde el gobierno central, porque tampoco se ha hecho la declaratoria. Esto exige otra vez el trabajo de los COEs de emergencia, es decir, los comités de emergencia, que tienen que declarar justamente estas provincias en este estado para que se destinen los recursos de acuerdo a lo que nos dice la propia ley de gestión de riesgos. Tienen que entregarse los recursos destinados desde gobiernos centrales a los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, y pese a todo lo que está sucediendo y a lo que se avecina, no se están declarando, primero, estos estados de emergencia en todos los territorios que están siendo afectados, y segundo, tampoco se están destinando los recursos necesarios para atender la emergencia. Tampoco se puede observar que exista un fortalecimiento dentro del Estado respecto a la atención de los servicios más básicos que tienen que darse en los estados de emergencia. Por ejemplo, la dotación de todos los implementos dentro de un hospital, que hay que entenderlo, por ejemplo, en provincias de la costa, al tener una temperatura alta y con las lluvias, tienen que empezar ya los planes de fumigación, porque estos son justamente los meses en los que empiezan a propagarse los diferentes vectores de que son transmisores de enfermedades como el dengue. Entonces, el Ministerio de Salud ya tiene que estar activado en todas estas provincias. La red vial es importantísima. Solo en el caso del Ojo estamos completamente desconectados unos cantones con otros, porque todo está con deslaves, hay las inundaciones, y todo esto tiene que estar atendido si queremos que llegue, por ejemplo, la ayuda, si necesitamos enviar medicinas, necesitamos enviar alimentos, que es lo que se está requiriendo en los diferentes cantones. No se puede hacer porque no tenemos la red vial habilitada que permita llegar hasta estos territorios. Necesitamos mayor cantidad de presencia de personal de la policía, de las Fuerzas Armadas, es decir, sí existe una negligencia, y es lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, una negligencia desde el gobierno central que no da los recursos necesarios para atender la magnitud de cada uno de los desastres que se van generando, entendiendo que estos desastres solo alcanzan estas magnitudes superiores justamente porque no se atienden. Porque si existieran planes de contingencia o planes de prevención, que sería ideal todavía, y luego de contingencia, los daños serían menores. Pero eso es lo que podemos evidenciar que no existe en este momento. Doctora, ayer conversábamos con Joana Ordóñez, periodista de Loja, y ella decía que nunca en la vida se había experimentado algo como lo de estos días, ¿no? Esa situación de la inundación de la ciudad, del desbordamiento del río. Y usted hablaba ahí de las negligencias, pero creo que también, y por no solo la entrevista que tuvimos ayer con Joana, y yo quisiera una precisión suya sobre ese aspecto, de si en realidad es la primera vez que ocurre algo así en Loja. La negligencia también tiene que ver con los trabajos que no han hecho en la limpieza de los diques los gobiernos locales, ¿no? Completamente de acuerdo, Alexis. Aquí hay una responsabilidad compartida. Hay que entender que en el caso del río Malacatos existen embalses, hay represas que tienen que estar completamente limpias de material que sea arrastrable, es decir, hay troncos, una cantidad de troncos que vienen desde las cuencas en la parte superior, en las cabeceras, que tampoco están siendo atendidas. Hay zonas que están completamente deforestadas, hay lugares que se permite la urbanización en suelos que no son urbanizables, suelos que son de conservación y que tienen que respetarse de acuerdo a lo que nos dice la normativa, que es además una normativa local y que está sujeta a la regulación desde la Superintendencia de Ordenamiento Territorial a nivel nacional. Entonces, todo esto
claro que acarrea una serie de problemas, porque podemos ver que existen sitios que no respetan, por ejemplo, los márgenes de protección de los ríos. En el caso de la ciudad de Loja, el cantón Loja tiene una ordenanza que obliga a que haya 15 metros a cada lado del margen de río y quebradas que tiene que ser protegida, que no puede destinarse a ningún otro tipo de uso y que tienen que estar limpias constantemente. Lo que pasó con el puente que se fue abajo en la ciudad de Loja, que es verdad, es muy sui generis, no ha sucedido, viene justamente a darse por el arrastre que se da de todo este material que viene desde aguas arriba. Entonces, si no hay un trabajo en conjunto que venga desde arriba, entonces es difícil que nosotros podamos detener esta fuerza con la que baja el agua y con todo el material que se viene arrastrando. Pero aquí hay que conectarlo nuevamente, Alexis, con el hecho de que los GAT necesitan recursos también. Y si no tenemos los recursos, también ellos tienen una desventaja. Hay una responsabilidad, es súper cierto, pero es una responsabilidad, como dije, compartida. Y aquí los hombros tienen que quedarse de cada uno de todos los niveles de gobierno. Cuando hablamos nosotros de gestión de riesgos, tenemos que hacerlo desde el entendimiento de que tratamos de una gobernanza multinivel. Entonces, esta gobernanza aplica absolutamente a todos los niveles de autoridad que tienen que estar ahí poniendo el hombro para atender a cada uno de estos aspectos, porque el GAT por sí mismo sin los recursos necesarios también es difícil. Además, hay otra responsabilidad sobre la ciudadanía, pero que también viene acompañada del mismo GAT. Por ejemplo, el hecho, en el caso de Loja, se tenía muchísimo el cuidado con la clasificación de los residuos, evitar que los residuos estén en la calle, y ahora se han eliminado incluso los contenedores de las calles. Entonces, esto hace que mucha basura se desperdicie, si no se tienen los contenedores, quedan las fundas ahí a la intemperie, los perros las rompen, y toda esta basura termina siendo arrastrada y tapando alcantarillas y drenajes. Entonces, también hay esa responsabilidad, tanto de la ciudadanía también como del GAT. Pero como dije, no podemos quitar la responsabilidad que tiene también el gobierno central al momento de otorgar los recursos necesarios para que todos estos planes se ejecuten. Doctora Iñez, usted dice que siempre se debe monitorear, que se podía en algo prevenir la fuerza de la naturaleza y esta convergencia de tantos factores que provoca esta situación ahora mismo. ¿Qué debían haber hecho en un ideal de que si estaban monitoreando, si se podía en algo prevenir esta situación, qué se debía haber hecho por parte de la autoridad central? Porque el gobierno local sin recursos no puede hacer mayor cosa a lo que le alcanza con sus maquinarias y etcétera. Pero en el gobierno central, ¿qué se pudo haber hecho para evitar llegar a esta situación? Es una muy buena pregunta, Licenia, porque me da la oportunidad de explicar algo muy importante y que siempre lo intento poner ahí en las redes, y es que hay que entender que un desastre no es natural. ¿Y por qué? Porque la naturaleza, nosotros no podemos controlar la naturaleza. Estos fenómenos que acabamos de conversar, nunca los vamos a poder cambiar. Habrá cuando quiera que pasen, van a pasar, y si están exacerbados por el cambio climático, con mayor razón todavía pueden tener unas anomalías detrás. Pero lo que nosotros sí podemos controlar son las vulnerabilidades, es decir, cuánto nosotros sometemos hasta a que nuestro sistema social y ambiental esté vulnerable a estos embates de carácter climático. Y eso sí lo podemos desarrollar. Y aquí sí hay un papel completamente fundamental de gobierno central. Primero, el destinar y el otorgar los recursos que le compete a cada gobierno autónomo descentralizado. Como les decía, esto no solo ocurre en una ciudad y no solo en una provincia. Solo les pongo el caso de Loja porque está siendo tan fuertemente afectado por esta época. La prefectura tampoco tiene los recursos necesarios, y es la prefectura la que tiene que atender al resto de los cantones, que como les decía, ¿cómo atendemos a los cantones si ni siquiera la red vial está habilitada? Estuvo aquí el ministro Luque, pero claro, una visita solo es una visita. Si no viene con los recursos, es casi como lo que ha pasado en otras ocasiones: descentralizo la competencia, que se supone que tiene que venir con recursos, pero no viene con los recursos. Entonces, es lo mismo, es tener un ministro, pero la presencia misma no va a hacer el cambio de lo que está sucediendo. Entonces, partamos desde ahí, desde la asignación de los recursos que tiene que dar el gobierno central. Luego, la coordinación que tiene que darse a través de los comités de emergencia, que como les decía, tiene que ser articulada, tiene que traer a todos los ministerios, los diferentes carteras de Estado, y además que tiene que tener también el trabajo coordinado con los GAT, ¿no? Entonces, asigno los recursos,
Tengo al Ministerio de Salud trabajando en todos los aspectos de salud, como les mencionaba, puede ser los temas de fumigación, puede ser también la atención a la emergencia con las medicinas, con todo el material necesario que tiene que estar dotados los hospitales, tiene que estar el Ministerio de Transportes Públicos, tiene que estar el Ministerio del Ambiente viendo qué pasa arriba en las cabeceras, tiene que estar preocupado sobre si se respeta o no el verde urbano, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial tiene que ver que se estén respetando los planes de ordenamiento dentro de cada una de las provincias para evitar justamente estos desastres. Bueno, y un sinnúmero de diferentes carteras de Estado que tienen que estar trabajando. Esto significa otra vez recursos de gobierno central y trabajo articulado para que se declare primero la emergencia. Sin la emergencia no se dan los recursos necesarios para atender, porque estos son recursos extraordinarios, que no se deben confundir con lo que pasó ayer, que se dieron los recursos adeudados que le competían o le competen al municipio recibirlos, porque eso es lo que tiene que darse por norma, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otros recursos adicionales que se asignan específicamente por emergencia. Entonces, hay dos tipos de recursos y ese recurso solo se da cuando se declara la emergencia, cuando se declara el estado de emergencia dentro de una provincia y dentro de un cantón. Entonces, este es el llamado directamente hacia el gobierno central y hacia los gobiernos autónomos descentralizados desde los parroquiales, para que los parroquiales hagan esta presión, se generen estos estados de emergencia y que el Estado designe los recursos necesarios para atender. Fíjense que este es un cuello de botella cuando se analiza. Nosotros tenemos una ley de riesgos nuevita del año pasado. Y en esa ley ya se preveía que podía pasar algo como esto, ¿no? Esta tramitología, esta burocracia detrás de la asignación de recursos, porque no nos sirve la normativa si no tenemos los recursos detrás para atender a la emergencia. Entonces aquí ya hay un cuello de botella que tenemos que atender inmediatamente, pero ya en emergencia, ya como siempre actuamos de manera reactiva, pues entonces tenemos que, como les decía, venir, dar los recursos y atender rápidamente a la emergencia. Doctora, lo que pasó en Guayaquil, esta suerte de tempestad con estos fuertes vientos, también es producto de esta convergencia de los factores que usted mencionaba al inicio de la entrevista. ¿Cómo se explica lo que pasó en Guayaquil? Porque también eso es algo bastante novedoso, esos vientos tremendamente fuertes que generaron bastante temor entre la población que se vio sorprendida por esa tormenta. Podrían estar relacionados, la verdad tendría que analizarlo más a profundidad porque todo lo que yo mencioné respecto a los tres fenómenos, esta convergencia de fenómenos, son de carácter oceanográfico, no atmosférico. El viento está más relacionado con lo que sucede a nivel de la atmósfera. Entonces, pueden estar, sí, completamente relacionados porque constantemente en estas épocas varía la dirección del viento en la que vienen. Entonces, los vientos alisios, sobre todo, que son los que se dirigen desde los polos, entonces pueden estar relacionados por la temperatura con la que está ahora el océano, porque el océano, la temperatura superficial del océano es mucho más caliente y un aire más caliente también facilita mucho el movimiento de las corrientes de aire. Entonces pueden estar relacionadas, pero no tendría yo una respuesta súper concreta ahora en cuanto a cómo está esta relación. Entonces, para finalizar, doctora, en los próximos días debemos esperar que continúen las lluvias, pero ¿se puede poner peor el escenario o no? Me encantaría decirlo que no, pero siempre, miren, en riesgos es siempre bueno trabajar con los escenarios más pesimistas. Es tratar de pensar que es muy malo lo que puede suceder para de esta forma motivar a que exista una prevención. Entonces, ya es necesario que, como les decía, tengamos primero la alerta, es decir, tenemos la emergencia y con eso tener activados absolutamente a todos los sectores del Estado, también a los de gobiernos autónomos descentralizados y evidentemente a la ciudadanía para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y ahorita no nos da el tiempo para un simulacro, los simulacros tendrían que darse a lo largo del año, la Secretaría Nacional de Riesgos tendría que estar haciendo simulacros todo el año sobre estos aspectos, pero ahora mismo ya no nos da ese tiempo, más que, o sea, hemos llegado a decir que tenemos la solidaridad, mucha de la ayuda que ahorita ha llegado a Loja, sobre todo es efectuado por el sector privado y por la ciudadanía, eso hay que también decirlo. Entonces necesitamos, o sea, es un llamado urgente para que las autoridades hagan todavía más presencia aquí, porque sí han tenido esa presencia, pero más y una que sea sobre todo mucho más concreta, acciones concretas de lo que nosotros podemos efectuar. Así que el llamado es ese, que nos mantengamos alerta, porque por lo menos por las predicciones de darse cómo están planificadas, podría ser que
que todavía este temporal siga generando mayor cantidad de afecciones. Así que más bien a estar atentos a ello. Muchísimas gracias, doctora Íñiguez, muy gentil por atendernos, muy amable. A ustedes, Gracias, un buen muy día, gentil. Alexis y Licenia.